Buenos días, Dios les bendiga a todos. El día de hoy quiero compartir un mensaje para fortalecer nuestra fe en Cristo. Y este mensaje se titula Mi lista de nunca más. Quiero compartirla con todos aquellos quienes quieren aprender un poquito más de la palabra de Dios. Bueno, aquí voy a leer. Amén. En el nombre de Jesús. Dice, aleluya, gloria a Dios. Nunca más confesaré no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Nunca más confesaré carencia, porque mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Amén. Nunca más confesaré temor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Siguiente. Nunca más confesaré duda o falta de fe, porque conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, es decir, que todos tenemos fe, pero en una medida diferente para cada persona. Esto está en el libro de Romanos 12:3. Todos tenemos una medida de fe la cual Dios nos ha entregado. Amén. Siguiente. Nunca más confesaré debilidad, porque Jehová es la fortaleza de mi vida. Salmos 27, verso 1. Y más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32. Siguiente. Nunca más confesaré la supremacía de Satanás sobre mi vida, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4, verso 4. Siguiente. Nunca más confesaré derrota, porque Dios nos lleva siempre de triunfo en Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14. Siguiente. Nunca más confesaré falta de sabiduría, porque Cristo Jesús ha hecho nuestra sabiduría. Tenemos la habilidad de Dios. Tenemos la sabiduría de Dios. Esto está en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. Amén. Siguiente lista de los nunca más. Nunca más confesaré el dominio de la enfermedad sobre mi vida, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, verso 5. Siguiente. Nunca más confesaré preocupaciones y frustraciones, porque estoy echando toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Y en Cristo estoy libre de preocupaciones. Amén. Nunca más confesaré atadura, porque la Escritura dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17. Amén. Mi cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Siguiente. Nunca más confesaré condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto está en el libro de Romanos 8, verso 1. Entonces, estamos en Cristo, por tanto, somos libres de toda condenación. Cuando nos habla de estar en Cristo, esto significa el reconocimiento de nosotros, lo que somos en Cristo, cuál es nuestra posición legal en Cristo, cuál es la familia de Cristo, nuestros derechos, todo lo que se nos ha dado a nosotros, los que sabemos de la palabra de Dios, nuestros derechos, la autoridad que tenemos.
Esto es lo que hace nuestro sólido frente. Nosotros a veces nos sentimos abrumados por el día a día, por los miedos, por los temores. Quizás hayan ciertas actitudes que aún seguimos realizando. Por ejemplo, el miedo al rechazo, la vergüenza, la duda, el miedo de querer emprender algo o decirle o confesarle algo a una persona que te da miedo acercarte, y quizás desde pequeña tú sigues teniendo las mismas actitudes, las cuales cuando tú ya estás en Cristo Jesús, todo eso se tiene que ir en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. Dice la palabra de Dios: todo lo que hagas, ya sea de palabras o de hechos, hazlo en el nombre de Jesús. Dios nos dio autoridad para usar su nombre y para declarar libertad, porque Cristo en la cruz murió por nosotros para llevarse todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, todas nuestras opresiones. Pero lo que pasa es que el problema hoy en día es que estas palabras no se hacen realidad porque no se han revelado a nuestro espíritu. Lo que tienes que hacer, lo que yo he hecho y me ha funcionado, gloria a Dios, es que yo antes voy a contar un pequeño testimonio y cómo fue que puse en práctica esto. Antes yo no podía acercarme a preguntar el precio de una cosa, un objeto, porque me daba un miedo, una inseguridad tan horrible, una vergüenza que no entendía por qué acercarme a preguntar, ya sea un zapato o en ese entonces estaba buscando un aceite esencial para relajar y me daba mucha vergüenza preguntar. No sé por qué tenía ese temor. Hasta que yo comencé a orar, a declarar, a declarar. Creo que la parte importante es que nosotros como cristianos, para poder hacer que la palabra de Dios sea sólida, sea estable en nuestra vida, es a través, como dice el libro de Josué 1:8, meditarás en mi palabra de día y de noche. Dice de día y de noche, es decir, que es una repetición en tu mente. Entonces lo que yo hacía era repetir que yo tengo una fe fuerte, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que si Dios está conmigo nada puede contra mí. Entonces esto lo empecé a tomar como una costumbre diaria. Empecé hasta a pegar papeles en mi cuarto, donde yo cada mañana lo que hacía era declarar la palabra sobre mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? No estéis otra vez bajo la esclavitud del temor. Mantente firme en la libertad. Soy hija de Dios, todo lo puedo en Cristo. Y declaraba victoria, declaraba fe. Hubo un tiempo que yo imprimí muchos textos de victoria, de fortaleza, de fe, y lo que hacía era declararlo y repetírmelo y leerlo, escucharlo, y hasta que llegó un día en el que el Espíritu Santo me tocó, y cuando me tocó, ese espíritu de temor se fue de mi vida. Las personas que ven este video dirán que no creerán en esto, pero realmente puedo dar testimonio del poder de Dios sobre mi vida, porque cuando el Espíritu Santo tocó y llegó a mi vida, ese espíritu de temor se fue. Sentí como que se me desprendió algo y sentí como que hasta se fue por la tierra. Sentí que se fue por la tierra, como algo oscuro que se lo tragó la tierra. Eso sentí. Entonces por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos un templo del Espíritu Santo. Aquí mora el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo hay libertad. Es decir, que nosotros los creyentes, lo que nos falta es una confesión firme, es una fe sólida, es una fe firme, inquebrantable. Eso es por eso hay muchos cristianos que tenemos muchos problemas, que a pesar de que hablan en lenguas, danzan, creen en Dios, sus vidas siguen iguales, siguen estancados. Eso se debe porque falta una confesión firme. Y la confesión firme se hace cuando ya la palabra de Dios impacta tu espíritu. Es algo que no puedo describirlo con palabras humanas, sino que es algo en el espíritu. Es como
es como que viene algo y te cambia. No puedes, es algo que no se puede expresar físicamente, sino espiritualmente, solamente por fe. Dice la palabra de Dios que el justo por fe camina y no por vista. Entonces, es lo que nos hace falta, una confesión de victoria, y por eso te dejo este listado de los nunca más, para que tú comiences a ponerlas en práctica poco a poco. No digo que la vida se resuelva, porque uno puede estar enfermo, uno puede ser pobre, uno puede estar pasando por tribulaciones y aún así ser un candidato al reino de los cielos, aún así ser un amigo, una amiga de Dios. Amén. Esto es lo que quiero decir. Nunca bases tu fe, aunque tú lo declares y tú digas, ya eso ya tocó mi espíritu y estoy convencida de que soy sana, de que soy libre, de que soy salva, de que todo lo puedo en Cristo, pero aún así mi situación no cambia. Amén. Aún así veo que mi situación sigue igual. Recuerda esto, amada hermana, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Dios mira la medida, el deseo ardiente que tú tienes, por eso que le estás pidiendo, y cuando Dios ve que tú tienes paciencia, que a pesar de las adversidades te mantienes firme, ahí es cuando Dios viene, y te impacta, ya sea con sanidad, ya sea que ese negocio que estaba estancado comience a fluir, ya sea con una opresión o una atadura. Dios viene y Dios, es más, Dios hasta va a ponerte personas sabias, ángeles, va a ponerte alrededor para que ayuden a cumplir el propósito de tu oración. Pero todo esto es importante que no sea de un día, no sea que le pidas a Dios por un día y el resto de los días, bueno, lo olvidas y lo dejas en manos del Señor. Tú tienes que hacer un esfuerzo por hacer que la palabra entre a tu espíritu y tenga ese efecto transformador, a pesar de que no lo veas inmediatamente. A veces tarda, a veces es inmediato el cambio. Pero confieso de que realmente yo nunca había experimentado el poder de Dios transformando en mi vida hasta en estos últimos tiempos. Realmente la palabra de Dios, como dice, es viva y es eficaz. Es espíritu y es vida. Es espíritu y es vida. La Biblia es un libro espiritual. No es un libro histórico, no es un libro de lectura, es un libro espiritual. ¿Qué pasa? Dice la palabra de Dios, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara a mis pies, la palabra de Dios no se lee de una forma ordinaria como uno podría leer un periódico, no se lee de la forma en como lees artículos seculares, no se lee de la misma forma, sino que se lee con un espíritu libre. ¿Y qué es un espíritu libre? Es un corazón que ha perdonado, es un corazón que no tiene amargura, que no guarda rencor, que no lo lee con afanes, con odio, con estorbo. Porque cuando tú lo lees con estorbo, la palabra de Dios no entra a tu corazón. Te recomiendo que leas la parábola del sembrador que está en el libro de Mateo. La parábola del sembrador, que cuando uno lee la palabra, hay muchas situaciones en la forma como lo lees, si estás afanado o si no la entiendes, o si las afanes de este siglo, todo eso ahogan, matan, marchitan y roban la palabra que tiene que caer en tu corazón. Declara, Señor Jesús, abre mi corazón a tu palabra, limpia mi corazón, Señor amado, limpia mi corazón, Padre, purifícame con hisopo. Quiero orar por ti en el nombre de Jesús, Padre. Te doy gracias, Padre, y te doy la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tú eres bueno, Padre, y tu palabra es fiel, justa y verdadera, porque tú eres fiel, justo y verdadero. Padre amado, te pido, Señor amado, que limpies los corazones, Padre amado, de todo tu pueblo, Señor, de toda la iglesia, Señor, para que cuando lean las sagradas escrituras, Padre amado, puedan hallarte, puedan encontrarte y sus almas y sus vidas sean transformadas, Padre.
Declaro, Señor amado, que de ahora en adelante toda aquella persona que lee tu palabra, Padre amado, escuchando, Padre amado, amado Dios, escuchando que ya está cerca tu venida, Padre amado, te pido, Señor amado, amado Dios, por favor que toques los corazones de toda aquella persona que escuche tu nombre, Señor. Que toques, Padre amado, que tu palabra impacte, Señor amado, Dios Todopoderoso, que tu palabra impacte, Señor, en la vida de muchas personas, Padre amado. Te pido y te ruego, Señor, por favor, que limpies los corazones de toda aquella persona que anhela, Padre amado, conocerte más. Padre amado, te pido, te ruego, Señor, que rompas con todo espíritu que retiene, Padre amado, el conocimiento, el entendimiento, el amor, la atención, el espíritu de esa persona, Señor, para que pueda encontrar los tesoros de tu palabra y sea tu palabra transformando, Señor, fortaleciendo, cambiando el estándar de nuestras vidas, Padre amado, y llevarnos, Padre amado, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, Padre, por favor. Que tu palabra sea esa semilla preciosa que cae sobre una tierra fértil, Padre amado, y da frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre amado. Y que demos, Padre amado, frutos del Espíritu, Señor amado. Amado Dios, que sea tu palabra purificándonos, Padre. Así sea que quizás en el inicio, Padre amado, sea duro. No digo que sea perfecto, Padre, pero tú te perfeccionas en nuestras debilidades, Padre. Por favor, Señor Jesús, en tus manos pongo, Padre amado, toda alma, Padre. Toda alma deseosa, hambrienta de tu palabra, de ti, de conocimiento de ti, que está buscando una luz de esperanza, Padre. Y gloria a Dios, Padre, porque han encontrado el camino verdadero, que es Cristo Jesús, el consumador y autor de la fe. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Así que es tiempo de comenzar, porque verdaderamente la palabra de Dios trae cambios cuando uno tiene un interés en su corazón. El Señor viene y va a hacer una transformación radical en tu vida. Espero que este video te haya ayudado, te haya bendecido. Hasta un próximo video. Gracias.